¿Están ahí? Sí, todos. Sí. Ok. Mucho Es que silencio. Es que se quedaron en silencio, me asusté. este es el minuto del silencio, doctora, porque estábamos grabando, ya estamos grabando, estamos en vivo. Vamos al aire. Estamos al aire, exactamente. Reciban un cordial saludo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología en este sábado, primer sábado del mes de diciembre, 3 de diciembre, último webinar del año de la ESBCOT en línea, actividad que venimos realizando desde mayo del 2020 y que ha sido un éxito total en virtud de la calidad y de la información que se transmite. Gracias a los participantes del día de hoy, la licenciada María Esther Capria, la doctora Graciela Bencosme, la doctora Carolina Pisante y el doctor Juan Vallés y el doctor Parada, que también lo tenemos presente, y el doctor Víctor Naula. Hay un grupo nutrido de personas eximias en la materia y que nos van a deleitar con esta actividad, esta última actividad del 2022. Estamos en otras, el día de hoy, hay otras actividades para este mes. El día de hoy, sábado 3 de diciembre, está en Maturín, Estado Monaga, una jornada de actualización en patología de columna vertebral. El 8 de diciembre está la actividad de Puerto La Cruz, actualización en traumatología. Y el día 9 de diciembre hay una jornada de actualización, de opinión de expertos en el Hospital Universitario Antonio Herrarte de Carabobo, Hospital de Carabobo, que está invitando a esas jornadas. Como ustedes pueden ver, son actividades que tenemos que estamos apoyando a nivel nacional. Es importante recordarles a todos nuestros amigos y a todos los miembros y a aquellos que deseen ascender, residentes recién graduados, médicos recién graduados que no han ascendido en la sociedad o que desean ser miembros, que tenemos la jornada de las 3 épocas en Caracas, 28 de enero de 2023. En los primeros días de enero les vamos a informar dónde va a ser la actividad. Sin embargo, es importante que entre en nuestra página web www.sbot.org.be. Por favor, ustedes también, mis estimados amigos del panel, anoten esta página, porque en esta página ustedes van a conseguir un sinfín de información. Van a encontrar cómo ingresar, cómo ser miembro de la sociedad, donde dice sobre nosotros, están todas las planillas, está cuáles son los requisitos, cómo se presenta un trabajo de investigación, tenemos las fotos y charlas de los últimos congresos, está la revista nacional y tenemos estos webinars. Estos webinars están en la nube y están disponibles cuando ustedes entren por esta página. Ustedes van a encontrar así como lo están viendo allí, dice conoce nuestra revista. Está la revista y al lado están los webinars, los buscan y los disfrutan en su casa o los analizan posteriormente. Muchas gracias por la atención, deseándole éxito y agradecido como siempre a nuestros participantes que han estado durante todo el año y a ustedes, estimados amigos, muchas gracias por prestarnos su tiempo que es valioso para esta jornada. Le doy la palabra a nuestro coordinador del Comité de Hombros, el doctor Juan Valles. Juan, adelante. Muy buenos días a todos, estimados colegas y amigos todos. Quiero darle la bienvenida nuevamente a esta nueva reunión de webinar de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. En nombre del Comité de Hombros, darle las gracias a nuestros invitados, a la doctora licenciada María Esther Capria, a la doctora Graciela Bencosme. Tenemos un par de bateadores designados que hemos traído en último momento, que es el doctor Víctor Naula de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de Hombro y Codo. Tenemos también al doctor Luis Parada, que ya es el bateador local, ya conocido por nosotros. Y vamos a discernir y vamos a tratar de ver desde muchos puntos de vista lo que es este problema de la disquinesia escapular. Para el inicio de esta mañana vamos a hablar con la licenciada María Esther Capria. Ella es de nacionalidad argentina, pero gran amiga de la sociedad venezolana y de muchos de nosotros por acá, donde la formación y el crecimiento profesional lo hemos tenido desde hace muchísimo tiempo.
La doctora es miembro de la Sociedad de Ortopedia y Traumatología, es miembro de la Sociedad Argentina de la Cirugía de Hombro y Codo, miembro del Comité de Kinesiología de la Sociedad Argentina de Cirugía de Hombro y Codo, es miembro del comité organizador del curso oficial anual de Cirugía de Hombro y Codo, es miembro representante de la Asociación Argentina y Latinoamericana de Rehabilitación de Hombro y Codo y miembro de la Asociación de Ondas de Choque Extracorpórea. El día de hoy la doctora María Esther nos va a hablar acerca de cuál es su manera de manejar, observar, diagnosticar y tratar lo que va a ser la disquinesia escapular. Esto ha subido a tus pantallas, María Esther, ya puedes empezar a compartir pantalla y estamos a todo oído de la información que nos tienes. Perfecto. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Perfecto. Ya puedo pasar desde mi computadora, ¿verdad? Bueno, primero que nada, muy agradecida. Ustedes son amigos desde hace muchos años y es un orgullo para mí compartir con ustedes hoy y aprender de ustedes. No me pasa, lo pasaré desde acá entonces. Ahí está. La escápula. No, puede ser que no pasa desde mi computadora. Tengo que pasarlo No, desde la oído, pantalla. no, tiene que darle a la flechita porque lo contrario no, con el clic. Ok, perfecto, lo hacemos desde la flechita entonces, buenísimo. 17 músculos controlan la escápula en relación al hombro, a la columna cervical y al sacro y a la parrilla costal. Esto ya nos posiciona en dónde estamos, ¿no es cierto? Todos estos músculos ustedes ya los conocen. ¿Y cuál es la función que tiene la escápula? La primera es mantener la estabilidad controlando la alineación glenohumeral. La segunda es la estabilidad dinámica, controlando el movimiento de esta articulación. Y finalmente, establece el link distal desde el miembro inferior hacia la mano en la posición de ella en el espacio. Entonces, esto se logra con la alineación, ¿verdad?, con el movimiento y con la ubicación de la mano en el espacio. Acá tenemos para recordar la posición de ella, cómo está relacionada con la articulación glenohumeral, cómo se moviliza en el tórax, en la parrilla costal, con los movimientos de traslación y rotación. Esto lo vamos a pasar rápido porque todos los conocen. En la traslación tenemos el ascenso y el descenso, la lateralización y medialización, o sea, el ascenso y el descenso, y aquí es lo que nosotros llamamos la protracción y la retracción. Y los movimientos de rotación, que sería el til anterior y posterior, que vamos a hablar mucho de esto, la rotación ascendente y descendente, y la rotación interna y externa. Para que un brazo se eleve con estabilidad escapular, es necesario la acción coordinada de las cúpulas. ¿Qué es una cúpula? Recordemos rápidamente, es un sistema en donde va a haber dos fuerzas opuestas de la misma intensidad y se crea un centro de rotación. En este caso, la cúpula que vamos a trabajar va a ser la cúpula trapecio-serrato, que por su trabajo combinado va a lograr la estabilidad de la escápula. La disquinesia es la alteración de la posición o en el movimiento, también se ha llamado SIC, y hoy estaba escuchando que ya no se dice más disquinesia. Lo importante no es cómo lo llamemos, sino qué encontramos. Antes se la dividía en 3 tipos, hoy se habla si hay disquinesia o no hay disquinesia, si es el tipo 1, el tipo 2 o el tipo 3. Lo importante es qué vamos a encontrar, que es la contractura del pectoral, la debilidad de esta cúpula trapecio-serrato, la debilidad del músculo romboides y la alteración en consecuencia del manguito rotador. Acá tienen un paciente, si ustedes ven en la primera foto, en una postura estática con una disquinesia aparentemente del hombro derecho, pero cuando empezamos a pedirle el movimiento, aparece la disquinesia en el lado izquierdo. Por eso es muy importante cuando viene un paciente
primero realizar una evaluación estática recordando la anatomía, la espina en la dorsal 3, el ángulo inferior en la dorsal 7, podemos medir la distancia entre la espina y el ángulo inferior en posición de reposo, en rotación interna o con los brazos en forma de jarra, o en abducción y rotación interna, y vamos a decir que hay asimetría o estamos en presencia de una asimetría cuando la diferencia entre un lado y el otro es mayor a 1,5 centímetros. También en la evaluación estática es muy importante tener en cuenta la postura del paciente, ya que este paciente con una postura, un dorso curvo, va a tener antepulsada la cabeza y esto va a tener injerencia en la columna cervical con una hiperlordosis superior, pérdida de la lordosis inferior y un til posterior escapular. Hay muchos artículos entonces que relacionan la disquinesia no solamente con la escápula y el hombro, sino también con la alteración cervical. Por eso también después vamos a agregar una evaluación dinámica pidiéndole al paciente la elevación de los brazos en el plano escapular y el descenso, siempre lento, de 3 a 5 repeticiones. Por supuesto que esto en muchos pacientes no va a tener una disquinesia, pero si ese mismo paciente le agregamos carga, peso, por ejemplo en un paciente entrenado, y lo llevamos a la insistencia del movimiento, es muy probable que en este caso sí aparezca la disquinesia escapular. El músculo importante y que nosotros siempre buscamos de trabajar, porque es el músculo multifacético que hace que la escápula, porque se inserta en todo su borde medial y luego en las parrillas de las costillas y va a hacer que el escápulo se adhiera a la parrilla costal, es el serrato anterior o serrato mayor. La estabilidad dinámica entonces de la escápula va a estar dada por las cúpulas. El trapecio inferior lo que va a hacer es mantener el centro de rotación y el serrato lo que va a hacer es ayudar a la escápula a que haga la báscula ascendente, el til posterior y la rotación externa. Esta posición de la escápula más la retracción escapular es la posición óptima para que los músculos del hombro encuentren el punto de palanca óptimo para la activación muscular. Esto ya es muy importante si pensamos la relación de la escápula con la articulación glenumeral. Y no nos debemos olvidar, por la posición en donde está la escápula, la relación que ésta va a tener con el tronco y con la cadera. A nuestro consultorio va a llegar el paciente con distintas patologías. Entonces veamos la relación de la disquinesia con las distintas patologías que frecuentemente ustedes ven en el consultorio. Con respecto a la postura, en la medida que la edad avanza, la relación de la movilidad escápula-torácica disminuye. Y esto se va a ver alterado en el til posterior solamente en la postura estática y en el til posterior y la báscula en el movimiento. Pacientes con dorso curvo se han encontrado con pérdida de la fuerza del trapecio inferior y del serrato, que esta es la cúpula que habíamos dicho necesaria para dar estabilidad a la escápula. Y Lewis y muchos otros autores hablan que la posición de la cabeza hacia adelante en estos pacientes con dorso curvo puede ser considerada como un factor etiológico en la patogénesis del impeachment subacromial. Otro punto que tenemos que estudiar es la fatiga, sobre todo en los deportistas, que va a afectar a los mecanorreceptores, al uso neuromuscular y a los órganos de Golgi, disminuyendo la captación en la tensión y la elongación. Y además, altera el tiempo de desaceleración de la rotación interna en los deportistas. Si ustedes recuerdan, en un saque, en el movimiento final, ese movimiento de rotación interna necesita el freno de ese movimiento, y acá va a estar alterada la propiocepción. Esta fatiga va a afectar a la báscula, al til y a la rotación interna, que son los movimientos que habíamos dicho que son necesarios para la estabilidad
de la escápula y se va a presentar primero en los músculos periescapulares. La inestabilidad, obviamente que todos los pacientes con inestabilidad, sobre todo multidireccional en los pacientes jóvenes, va a haber alterado la retracción y el tilt posterior y va a haber un aumento de la actividad del trapecio y del serrato cuando el paciente quiere elevar el brazo por su inestabilidad. Si nosotros vamos a estar en presencia de un deportista overhead, tenemos que buscar 3 puntos importantes. El déficit de rotación interna, o GIR, el acortamiento del músculo pectoral y probablemente el delay de activación en la cúpula del trapecio medio e inferior. Y esto va a llevar a la disminución del espacio subacromial. Y en consecuencia, esta disminución del espacio subacromial va a llevar con el tiempo a la manifestación de las distintas patologías como el impeachment, la bursitis, la tendinitis del bicipital, las patologías del manguito rotador que van a pasar de un cuadro inflamatorio a algo crónico con rupturas parciales y totales, y obviamente el cambio degenerativo de esta articulación. Si lo miramos desde el enfoque del manguito rotador, la disminución del espacio subacromial va a traer como consecuencia pérdida de la base estable de los músculos por la alteración de la escápula. Y se ha visto la disminución de la capacidad de contracción de estos músculos por la pérdida de estabilidad escapular o la pérdida de la retracción escapular. No nos debemos olvidar de la clavícula, que forma parte del techo de la articulación, y cuando nosotros subimos y bajamos nuestros brazos del esternoclavicular, en esa rotación que hace la clavícula para asistir al movimiento. Y yo les traje este tema de la capsulitis adhesiva porque, no sé ustedes, pero nosotros en Argentina tenemos muchos pacientes con capsulitis adhesiva post vacuna COVID. Y entonces tenemos que tener en cuenta que además de la pérdida de la movilidad, va a haber una alteración en la propiocepción, en el uso neuromuscular, en los mecanorreceptores cápsulo-ligamentarios. Trabajamos estos pacientes. Anne-Marie Kuls, a quien yo respeto mucho y leo mucho de ella, presentó un algoritmo de rehabilitación escapular dividiendo en 2 grandes columnas. Por un lado la flexibilidad y por el otro lado la falta de rendimiento muscular. Con respecto a la flexibilidad de los tejidos blandos, se enfocó en los músculos de la escápula y en los músculos glenumerales y la cápsula. El primer músculo que ya lo dijimos, pero que tenemos que hacer hincapié y que se va a ver en muchísimos pacientes, les diría en un 99%, es el acortamiento del músculo pectoral. Y Paula Ludwig presenta distintas posiciones para elongar a este músculo, ya sea activo, asistido, de pie o en decúbito. Ustedes después usarán la técnica que ustedes estén más familiarizados, obviamente. En este caso es muy importante el dolor, por eso vamos a ver el punto gatillo del pectoral, tiene 2 puntos gatillos, y podemos trabajar también con energía muscular. Recuerden que el acortamiento tira la coracoides y provoca el tilt posterior. El elevador de la escápula, que es un músculo que siempre presenta dolor, especialmente en el punto gatillo inferior. En este caso, el paciente puede trabajar con elongaciones, con estiramientos, con un trabajo manual nuestro. Y la cápsula. La cápsula no me voy a detener en cuál es la mejor técnica porque tiene mucha discusión y es muy largo, pero yo trabajo con 2 posiciones, con la del crossbody y con la del sleeper stretch. El crossbody, lo que sí le pido al paciente que tome su codo, pero por encima del otro brazo, no por debajo, porque lo que va a hacer es liberar para hacer rotación externa. Al colocar el brazo por encima ya le
trabo esa rotación externa. Le pido que descienda su hombro y que ahí realice suavemente la elongación de la cápsula y de los músculos periescapulares. Las maniobras de elongación capsular suelen ser dolorosas, entonces hay que trabajar esto porque si no el paciente compensa y termina realizando cualquier maniobra menos la que le pedimos. Si no, lo ponemos en decúbito, fijamos nosotros la escápula manualmente y él mismo ahí puede traccionar para elongar la cápsula. Y también el slipper stretch, que el paciente está en decúbito y él mismo va a realizar despacio la tensión sin colocar la mano sobre su otra mano, que es lo que no queremos, porque estamos elongando la cápsula y no los extensores de muñeca. Una cosa que les quiero decir con respecto a la flexibilidad, antes de pasar al rendimiento, cuando nosotros tenemos un paciente en nuestro consultorio donde tiene una rigidez de su columna y una postura tirada hacia adelante con dorso curvo, es muy importante la movilidad del tórax. Y cuando indiquemos ejercicio, primero flexibilicemos su tórax antes de pedir un movimiento. Con respecto al rendimiento muscular, tenemos dos puntos básicos, el control y la fuerza. Pero el objetivo final va a ser restaurar el balance y el equilibrio de las cuplas. Tenemos que trabajar obviamente con la propiocepción en los distintos planos, con los distintos elementos, y es muy importante que el paciente entienda el control consciente de esta cocontracción, puede colocar su mano en la coracoide para verificar, y el movimiento es de la retracción escapular. En la medida que avanza, vamos cambiando de planos y de posición. Kibler nos presenta dos modos de estimular al serrato y al trapecio estáticos, que es el inferior gear y el low row. En este caso va a haber un punto fijo y va a realizar la retracción escapular. Uno de los ejercicios que nosotros usamos muchos es el push-up plus, en las distintas variantes, en la pared, en el piso, con las rodillas o con los codos. Lo importante de este artículo es que Paula Ludwig hizo una relación entre el trapecio y el serrato, porque el trapecio superior es un músculo que en la patología escapular generalmente se presenta hiperactivado, y si le damos un ejercicio que lo hiperactive más, no estamos logrando la rehabilitación del serrato. Entonces ella muestra, esto muy rápido, cómo la parte plus de este ejercicio push-up es la que nos permite mejor trabajo del serrato, y cómo esta parte plus, además, acá ella hace el delta entre el trapecio superior y el serrato, mejora los niveles de trabajo sobre el serrato sin estimular al trapecio superior, porque en este sería el delta, trapecio superior serrato, y acá el serrato puro. El serrato también lo podemos estimular, como ustedes ya saben, con esta posición, siempre trabajando con la retracción, dándole carga, puede hacerlo en la posición de pie y puede trabajar en el remo bajo. La única condición que le pedimos al paciente es que lo haga correctamente, porque muchos pacientes se equivocan y trabajan el codo, y además están estimulando el tríceps que se inserta en el tubérculo glenohumeral. También no nos debemos olvidar del trabajo de trapecio medio e inferior. Por supuesto que esto va a depender de la capacidad de elevación de cada paciente. Lo óptimo es llegar a esta posición en 120 grados, que además de trabajar el trapecio inferior, trabaja óptimamente al serrato. También tenemos que trabajar en distintas posiciones las manos con la rotación del hombro para trabajar al trapecio y al romboides, que son trapecio medio, ¿verdad? Los aductores de la escápula. Como trabajo activo, Kibler presenta dos ejercicios dinámicos. El Lawn Mover, donde el paciente es como una cortadora de césped, va desde la cadera hacia atrás con retracción de hombro, o el Rowery, que el paciente empieza desde la flexión a la extensión y a la extensión del hombro, retracción, perdón, de la escápula. Entonces nosotros podemos trabajar con un control escapular estático,
Podemos poner una cinta simplemente para que el paciente esté estable. Ir pasando a un trabajo de rotación con trabajo del hombro, algo dinámico, dijimos la relación de la escápula con el tronco, para ir logrando después la elevación del brazo y terminar con el trabajo del cavat y de las diagonales. En la medida que progresemos, si fuese necesario, podemos trabajar el manguito rotador con las tiraban en las distintas posiciones de la rotación del hombro. Podemos trabajar la propiocepción con el flex bar, y tenemos siempre que trabajar la escápula en relación a la cadera opuesta, que ese va a ser toda la diagonal cinemática, donde va a transmitir la energía del pie a la posición de la mano en el espacio. No nos tenemos que olvidar también el trabajo del core, en la parte lumbar. Si bien no es un tema, es importante que el paciente tenga una muy buena estabilidad lumbar. Y después tenemos que adaptar este gesto a su actividad de la vida diaria o a su gesto deportivo. Por ejemplo, si el paciente es un lanzador, trabajaremos primero libre el gesto, luego con los elementos de resistencia, hasta que pueda practicar en campo ya ese lanzamiento. Yo les traje esta foto porque este es el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de España. Él es el kinesiólogo Ángel Baza, que trabaja con estos chicos, para que vean cómo ellos trabajan en todos los deportes la estabilidad del core, en distintas posiciones, y realmente son bastante difíciles. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como kinesiólogo frente al trabajo de la diskinesia escapular? El trabajo preventivo en los pacientes, con actividades del miembro superior. Crear un protocolo individual para cada paciente. Esto implica que, por ejemplo, podemos estar trabajando con un grupo de chicos que hacen vóley desde muy chiquitos y prevenir todo su trabajo escapular, chicos que hagan natación, para que luego después esa escápula, si bien es difícil adaptarla a gestos deportivos que son muy exigidos, esté entrenada y no tengamos consecuencias luego en el hombro y en el manguito rotador. Por eso hay que crear protocolos para cada paciente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Esther. De verdad que ha sido una conferencia muy, muy interesante y abre un preámbulo bien interesante a lo que van a ser las diferentes preguntas y controversias que van a venir nuevamente. A continuación, voy a presentar a la doctora Graciela Bencosme. La doctora Graciela es de nacionalidad venezolana, gran amiga de muchos años, también acá trabajando en conjunto con el Comité de Hombro. La doctora Graciela pertenece a la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación, a la Asociación Venezolana para el Estudio del Dolor y a la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, también en la Coalición Internacional del Dolor Neuropático. La doctora Graciela ahora nos va a hablar un poco de electrofisiología en estos problemas de la disquinesia escapular, o algunas preguntitas que ya tengo anotado por aquí para ambos ponentes. La doctora Graciela, cuando desee, doctora, ya puede compartir pantalla. Eso es un check verdecito que está en un borde inferior de la pantalla. Y posteriormente ahí se le va a abrir una nueva pantalla que va a ser ahí escoge el desktop. Ok. Doctora, tiene que desbloquear el micrófono, por favor. A doctora Graciela ya la tenemos. Ya le estoy viendo. Ahora dele la presentación ya para exactamente.
Lo que debe ahora, doctor, es que no le escucho. Si quiere habilitar su video, no hay ningún problema. Si el micrófono, si nos puede hablar para saber que está por allí. ¿Me estás escuchando? Ahora sí. Perfecto, doctora, ya la estoy escuchando. Cuando quiera puede iniciar. Ok. Bueno, primero que todo me disculpan. Ya va, vamos a retroceder una. Ajá. Me disculpan el retraso, pero déjenme decirles que el internet aquí no es lo mismo que en otras partes del mundo. Entonces, tuvimos que hacerle, pues, las mil y una maravillas para poder conectarme bien. Bueno, quiero decirle y saludar a todo el público. Muchísimas gracias a la doctora Pisanti por haberme convidado a presentar. Mi padre es dominicano, así que mitad mía es de la tierra donde están ustedes exponiendo en este momento. Así que, bueno, con mucho gusto vamos a empezar. Yo soy graduada de la Universidad Central de Venezuela, el posgrado también es de la Universidad Central de Venezuela, después hice trabajo en la Unidad Médica Reabilimed, hice una pasantía en la Universidad de Hadassah del Hospital de Jerusalén en Israel, donde aprendí el manejo del dolor musculoesquelético y fui secretaria de la B del 2002 al 2004. Entonces vamos a empezar a conversar un poquito. ¿Qué es la disquinesia escapular? Simplemente es la alteración estática o dinámica de la articulación escapulotorácica. Es muy sencillo el concepto, ¿ok? Hay varias clasificaciones, pero esencialmente los tipos de la escápula, los tipos de clasificación pues de la escápula se inclina hacia adelante, la escápula tiene rotación interna excesiva o el borde medial superior es prominente. Básicamente esas son las tres formas en que se altera la escápula. ¿Cuáles son los movimientos de la escápula? Los movimientos de la escápula normalmente son protracción, retracción, elevación y depresión. Síntomas principales cuando vemos esto es lo bonito de la disquinesia escapular, es que el que no la busca no la encuentra. Si ustedes se fijan en patologías de hombro, gente que viene quejándose de que les duele el hombro, y hay que buscar, hay que examinar siempre la escápula, porque generalmente están muy vinculados. ¿Cuáles son los síntomas principales? Una inestabilidad glenumeral, las lesiones del manguito rotador, la ruptura del labrum, puntos gatillos activados en trapecio y pectoral mayor y menor. Esta diapositiva la tomé prestada de la charla del doctor Luis Parada, que lamentablemente no nos puede acompañar hoy, pero que me pareció muy interesante porque ya ustedes ven que se mueve el cuerpo entero. O sea, el ser humano es un ser humano completo, no es que, como le decían uno de los residentes cuando uno los supervisa, es que tengo un hombro ahí, doctora. No es que tengo un hombro, tengo un paciente que tiene un dolor o un compromiso en el hombro. Y fíjense ustedes que para realizar un movimiento como el que tenemos en el momento en la pantalla, el 54% de la fuerza y el 51% de la energía utilizada en el escapular proviene de los miembros inferiores, cadera y tronco. O sea, que el ser humano, el paciente hay que examinarlo como un ser humano completo, integral. Eso era lo que quería decir el doctor Luis Parada, que muy amablemente me cedió esta diapositiva para que la proyectara. ¿Cuáles son los estabilizadores de la escápula? Durante la rotación externa, el supraespinoso, la porción superior del supraespinoso, bíceps, deltoides, 30 grados nada más, porción superior del trapecio y el serrato anterior. Disquinesia del elevador de la escápula. Esto significa que cuando está cortado, ¿okay? Vamos a ver una limitación de la flexión cervical, una limitación de la rotación contralateral, dolores de cabeza y dolor cervical. Eso ya nos puede orientar más o menos. Aquí vamos a entrar en una parte que es quizás un poquito más novedosa, que son los dos exámenes típicos que uno le manda a hacer a un paciente con dolor de hombro. Y es la resonancia magnética y la electromiografía. La electromiografía a mí me gusta mucho porque es
muy económica comparada con una resonancia, y las neuropatías, o sea, se puede observar inmediatamente qué es lo que está alterado, como lo van a ver ahora, y qué es lo que tenemos que trabajar como rehabilitadores que somos. Hay 17 músculos que mantienen la escápula en su lugar. 17 músculos. Por supuesto que cuando hacemos la resonancia no vamos a trabajar sobre los 17 músculos, obviamente. Vamos a trabajar sobre algunos, porque si no, bueno, el paciente quedaría como un colador. Pero nosotros vemos en la evaluación clínica primero qué es lo que está, qué es lo que nos parece que está fallando, por qué se eleva la escápula de un lado o de otro, y así vemos, pues, cómo podemos trabajar con la electromiografía y encontrar cuáles son aquellos músculos que están más debilitados para enfocarnos en ellos para fortalecerlos después. Aquí estoy preparando a una paciente para hacerle una electromiografía. Ella tiene una disquinesia escapular, un dolor de varios meses de evolución, tiene 52 años, no ha hecho ningún esfuerzo notorio, simplemente que ella estaba haciendo algún tipo de deporte, sintió como un pequeño desgarro en la porción escapular, y después el dolor se le fijó en el hombro, precisamente en el hombro. Entonces, cuando yo la examino, veo que hay una simetría de las escápulas y que la escápula izquierda no se ve igual que la derecha. Entonces, vamos a ver por qué se levanta más la escápula izquierda que la derecha cuando realiza ciertos movimientos. Ah, pues ya va. Un momentico, espérense un momentico que ya el video va a funcionar. Carlota. ¿Funcionar el video? No, antes. Sí, dale doble clic. Haga rodar el video, no importa que le haya quedado No, el acostado. video se pone derecho cuando rueda. Lo que no encuentro es cómo darle para que En la, arranque. en la pantalla puede que aparezca la flechita para iniciar play, en la pantalla del video. Ajá. El video. Sí. Un momentico, por favor. Ok. No, antes de eso. No se pega la Discúlpeme este problema técnico, pero es importante que escuchen. Busca el video en la computadora, en la pantalla, Sí, sácalo eso de es lo que ahí estoy y ponlo buscando. directamente desde la computadora. Eso es lo que lo voy a hacer. En la computadora, o sea, cierra eso y busca la charla y crece. Ahí está el video. Pero aquí está también. Ahí. Sí.
Bueno, la importancia de la electromiografía es eso. Primero, que su costo es muy inferior al de una resonancia magnética, y después van a ustedes a escuchar la diferencia de sonido cuando hay un reclutamiento disminuido. ¿Qué significa que hay un reclutamiento disminuido? Que o sea, que el músculo es donde tenemos que enfocarnos. Doctora Graciela, se le bloqueó el micrófono. No la escuchamos, doctora, se tiene el micrófono apagado. Por favor, para que lo habilite, está en la barra inferior. Ahora sí se escucha. Ok. Ahora sí me escuchan. ¿Sí? Sí, correcto, continúe. Ok. Entonces, bueno, disculpen este pequeño incidente, pero yo no soy muy buena con la tecnología y la verdad es que quería que escucharan esto. Miren, esta paciente con la disquinesia escapular, como les dije, paciente femenina, 52 años, realizando algún deporte sin ningún esfuerzo prominente, ella tiene un dolor intenso en el hombro. Entonces, ella fue para el consultorio. Lo primero que le hice fue una electromiografía, porque veía que clínicamente ella no movilizaba la escápula como era correctamente, o sea, no había simetría en las dos escápulas. ¿Okay? Entonces, escuchen, voy a callarme un momentico para que ustedes escuchen el sonido de un reclutamiento completo. Escogemos algunos músculos involucrados en la movilización de la escápula. Fíjense que ahí está muy disminuido. Hay polifásicos. Ok, entonces, como pudieron ver, los romboides es lo que está más debilitado. Carlos. Bueno, entonces ya habiendo oído lo interesante que es parte de la electrografía y vemos cuáles son los músculos que están más debilitados, y se vio la diferencia entre trapecio y que es la de los otros músculos que también asisten en la escápula. Ya les dije, de los 17 cogemos unos 5 o 6, los vamos probando. Y entonces vemos que hay algunos que están debilitados. La rehabilitación, ¿en qué va a consistir? Mejorar el dolor del paciente, que generalmente no es en la escápula, sino que es un dolor que está diferido. En este caso de ella era en el extremo a nivel de la inserción del deltoides medio. Mejorar el dolor,
mejorar la postura, porque al el paciente encorvarse y mantenerse hacia adelante nos está haciendo una tracción sobre las escápulas y tampoco nos está ayudando a mejorar el dolor. Entonces mejoramos la postura, mejoramos el dolor e iniciamos la parte entonces de fortalecimiento de los músculos que están debilitados. Esto que les traigo aquí es una reseña de un congreso que hicimos con la doctora Piz. Uno de los residentes se prestó, o de los doctores se prestó para que pintáramos en vivo y pudiéramos ver realmente y evaluar clínicamente a los pacientes con problemas escapulares y ver exactamente dónde quedan los músculos involucrados, cuáles son los que tenemos que evaluar, etcétera. Y de verdad que quedó muy bonito esa charla, quedó espectacular, y con el doctor que estaba pintado en vivo fue excelente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Disculpen todo el problema tecnológico, pero aquí el internet es intermitente. A cada rato me salen letreros de que el internet es intermitente, de que la voz se va. Bueno, ustedes disculpen, pero espero que les haya gustado la charla y que sepan que es importante siempre buscar evaluar la disquinesia escapular en toda patología de hombro. Muchísimas gracias y muchas gracias a la doctora Pisanti por su invitación. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora Graciela, de verdad que sí. Y bueno, lastimosamente fue muy difícil poder escuchar el patrón de reclutamiento por estos detalles tecnológicos. Pueden ahora, doctora, dejar de compartir pantalla en el mismo check. Perfecto, muy bien. El doctor Víctor Naula, lo tenemos por acá. Víctor, tú nos enviaste un video. No sé si lo quieres comentar tú mismo o tienes para colocar el video tú mismo. Yo lo tengo de todos modos. Si tú quieres lo puedo colocar. Tú me dices. El doctor Víctor es de nacionalidad ecuatoriana y... Déjame presentarlo. Ah, bueno, con todo gusto. Claro que sí, Carolina. Víctor, te dejo en mejores manos. Yo sé que te van a gustar más las de Carolina que las mías. Hola, Víctor. Bueno, saludos a todos. Gracias por compartir con nosotros. Gracias, Juan, y al doctor Reni por permitirme estar acompañándolo. Y bueno, María y Graciela, amplias amigas, aparte del doctor Luis Parada, que también están allá toda la vida conociéndonos y trabajando juntas. Víctor es un hermano de la vida, y Víctor Naula comenzó a hacer hombro con el doctor Castaña, y bueno, continúa en eso, pionero en su país en cirugía de hombro, amante de la ecosonografía y amante del hombro. Por lo tanto, también pertenece a la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo, y él nos trae un video con la experiencia con el doctor Bazán de la terminología STAN, que es la movilidad normal que tiene la escápula, el movimiento escapulotorácico. Y bueno, lo dejo en mejores manos, que es el doctor Víctor, mostrando su experiencia, que va a ser un aporte a nuestro webinar. Víctor, todo tuyo. Hola, Carito, ¿puedes pasar el video? Juan. Ya lo pongo. Déjeme compartir pantalla. Aquí lo tengo. Creo que lo deben estar viendo en este momento. Confírmeme, Es correcto, por favor. es correcto. Ok, ya ahí inicia el video. No se oye, Juan. Bueno, un saludo para todos quienes hacen la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología y el capítulo. Vamos a presentar este caso de un paciente de 73 años que consulta por cervicalgia, imagínense, cervicalgia crónica. El paciente también fue, aparte de muchos test que se le hicieron,
hacemos esto que forma parte del M, evaluación del movimiento escapular. Y ustedes dense cuenta de cómo está alterada la quinesis de las escápulas, no solamente a la izquierda, sino a la derecha. Una notable alteración del sincronismo. Y si ustedes se dan cuenta, el cuello también presenta una alteración con una contractura marcada a este nivel. Ecográficamente, en el 2015, en un congreso, le pregunté al doctor Kibler si era posible valorar la disquinesia escapulotorácica con un examen. Me dijo que no había un examen específico para valorarla. Pero miren ustedes, aquí estamos viendo cómo esta zona que está captada con Doppler, específicamente en el trapecio, hay una zona que está prácticamente que no viene aplicado el Doppler. La caja de resonancia que tenemos en el tórax nos sirve para poder transmitir el Doppler. Ahora vamos a hacerlo a nivel del romboides. Miren. Y en este momento el paciente hace un sonido con la boca y capta Doppler a nivel del romboide, tanto a nivel lateral como a nivel medial. Esto es lo normal y esto es lo patológico, es decir, podemos determinar un punto gatillo. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el Doppler. Hemos hecho una asepsia de la zona donde vamos a hacer la puntura. Definitivamente el punto gatillo es una alteración no del músculo específicamente, sino, si ustedes se dan cuenta, existe una fibrosis de la fascia. Al existir una fibrosis de la fascia, hay una disminución de la circulación a nivel del músculo. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicar, en este caso, proloterapia para hacer una hidrodicción de la fascia. Vamos con la aguja que la ven en este momento. El Doppler es aplicado por el líquido que estábamos pasando con la aguja. Luego cambiamos a una aplicación que se llama Needle Vision. Y con el Needle Vision podemos identificar mucho mejor la aguja, ya la van a ver ustedes. Y comenzamos a hidrodistender. Ahí está el Needle Vision. Y aquí está la aguja. Atacamos la fascia tanto en el lado del trapecio y también en el lado del romboides para mejorar su circulación. Y ahora hacemos la prueba. Miren, le pedimos que haga el sonido y en este momento ya capta completamente el músculo. Entonces, esto nos permite hacer una ventana para poder aplicar la terapia y miren el resultado inmediato. Ahí están los puntos que hicimos y miren el comportamiento de las escápulas en este momento. Es decir, el músculo que estaba prácticamente trabajando al 70 o al 80% mejoró y en este momento ya trabaja completamente toda la musculatura. Esto es algo que quería compartir con ustedes, que estamos haciendo y que definitivamente nos está dando muchísimos buenos resultados en el manejo. Muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo. Gracias a ti, Víctor, por tan interesante video y experiencia. Sí, yo creo que Basen y su grupo, sobre todo él, es una persona que ha discutido y sabe manejar lo que es el manejo escapulotorácico desde el punto de vista anatómico, biomecánico y quirúrgico. ¿Algún comentario? Quería solamente añadir lo de lo que dijo Víctor. Existe una patología que muchas veces ustedes ven que llegan los pacientes con dolor de hombro a la consulta y los muchachos se enfocan
en examinar al paciente, los músculos, el cuello, pero no nos vamos a lo que muy bien nos enseña el doctor Parada, nos habló y nos explicó muy bien, y junto con Graciela, de lo que es el desbalance pélvico y la parte de miembros inferiores. Si nosotros tenemos un desbalance pélvico, una escoliosis o una alteración a nivel de miembros inferiores por acortamiento, vamos a tener un desbalance torácico completo. Y entonces ahí viene también una disquinesia o una alteración del movimiento escapulotorácico por desbalance pélvico. Ese es otro de los puntos que tenemos que evaluar, corregir quizás desde el punto de vista ortopédico con algunas ortesis o más que nada con la rehabilitación y evaluación desde el punto de vista vertebral. Eso es algo que es importante añadir. Y otra patología que está provocando mucho que lo pasamos despercibido es la escápula en chasquido con la presencia de tubérculo de Luschka, que no lo tomamos en cuenta y hay una alteración a nivel de los músculos que se insertan en el vértice escapular, específicamente uno de ellos el trapecio y el angular del omóplato, que también tenemos que enfocarnos ahí. Y la técnica que está explicando el doctor Víctor Naula es lo más lógico realizar es tocar esos puntos para mejorar un poco ese tipo de patología, si no hay un componente de desbalance pélvico. Te dejo el micrófono, Juan. Bueno, interesante el manejo. Ya hemos visto desde el punto de vista el manejo del dolor y lo que ha sido el manejo fisiátrico, kinesiológico de lo que es esta patología. Claramente estamos hablando de que son patologías donde el mango rotador, como nos dijo la licenciada, puede o no estar afectado y eso puede o no tener una reversibilidad. Pero aprovechar que el doctor Parada se nos pudo hacer un espacito e incluirse aquí adentro, me gustaría, Luis, escuchar un comentario con esto y quisiera dejar una pregunta tanto para ti como para el resto de los panelistas. Si hablamos o si podemos decir que existe una inestabilidad glenohumeral tipo anterior, multidireccional, posterior, ¿no? También pudiéramos decir que existiría una inestabilidad escapulotorácica. O sea, quizás el término estaría mal acuñado o no sería un término para acuñar dentro de esta gama de circunstancias que estamos viendo ahora. María Esther, ¿hablas tú o hablo yo? Primero las damas. El micrófono, María Esther, lo María tienes Esther, apagado. el micrófono. No, le doy el lugar a Luis primero, por supuesto. Ya lo dijo María Esther sobre los términos y lo que tratábamos, los nuevos parámetros de cómo definir o cómo catalogar o etiquetar. Y hablamos de escápula SIC y no podemos olvidar, por ejemplo, una lesión del nervio torácico largo que nos puede dar un poco lo que tú estás diciendo sobre esa inestabilidad y que lo vemos mucho, no solamente en atletas con overhead o por encima de la cabeza, sino también en los lanzadores de arco y flecha, donde hay lesiones neuromusculares interesantes y que causan esa inestabilidad tal y como la mencionas. Ahorita, en la nueva categorización, generalmente hablamos de escápula SIC o seguimos hablando de disquinesia. Al final, y como decía bien María Esther, no importa el nombre, lo importante es conocer el mecanismo desde el punto de vista de control motor, fundamentalmente, que es lo que nosotros hablamos. Y eso tiene que ver no solamente con los músculos de la cintura escapular, sino también conocer cómo funcionan las cadenas cinéticas, que ya lo han mencionado en varias oportunidades. Es decir, no podemos quedarnos en la cintura escapular sin ver su relación con la cintura pélvica, la importancia de cómo se genera la fuerza para el lanzamiento, que no necesariamente y que no comienza en el hombro. Entonces muchas veces vemos en la reeducación de cintura escapular como si fuera nada más a nivel de cintura escapular, porque la lesión está en el hombro y la causa del problema es el hombro. Y se nos olvida que tenemos cadenas cinéticas y que tenemos tejido miofacial, que es importante, sobre todo aquellos que manejamos dolor y que muchas de esas veces son la causa del dolor, estos puntos gatillos con referencia como ya conocemos. Entonces, ya lo dijo Carolina y lo dijo muy bien María Esther, evaluar las cadenas cinéticas, evaluar no solamente desde el punto de vista estático, sino también dinámico, seamos o no seamos deportistas de alto rendimiento, porque
muchas veces no ocurre en deportistas de alto rendimiento, sino esa persona que va frecuentemente al gym y que no tiene una adecuada direccionalidad en la reeducación, y ahí es donde vemos muchas veces este tipo de lesión, que es un poco lo que tú estabas, o creo que estabas tratando de definir como inestabilidad escapular, Juan. María Esther. Sí, yo quisiera agregar algunas cosas, ¿no? Nosotros tenemos un mundo de pacientes en donde cada cual tiene una actividad y una vida diaria. Y muchas veces nos olvidamos de qué es lo que hace cada paciente y cómo lo hace, porque para ellos está naturalizado. Como decía Luis, hay pacientes que van al gym, y hoy todos están volviendo al gym, y el ejercicio muchas veces está mal indicado. Hacen un trabajo pectoral con una exagerada rotación externa, lesionando la pared anterior del hombro, y no se los corrige. Entonces ellos lo toman como algo natural y como correcto, y sienten que están entrenando. Por eso es muy importante poder llegar a entender qué hace ese paciente todos los días y por qué llegó a esta situación. Por otro lado, tenemos la persona añosa que viene al consultorio con su rigidez articular, que no va a estar solamente en la postura de dorso curvo. Ese dorso curvo altera totalmente a la columna lumbar, y seguramente van a tener un desbalance pélvico por debilidad del glúteo medio, con acortamiento del piramidal, y vamos a seguir buscando y vamos a seguir encontrando alteraciones en esa cadena cinemática. Yo siempre primero movilizo al paciente. Hay escápulas que no tienen movilidad. Si no logro darle flexibilidad, la cadena miofacial, o bueno, el nombre que nosotros queremos darle, y flexibilizamos, vamos a tener una escápula rígida en vez de inestable, y tampoco voy a poder rehabilitarla. Entonces yo creo que en la escápula es el punto donde más tenemos que hacer hincapié en toda la cadena de movimiento y analizarla, tomarnos nuestro tiempo, salir de esto de, es el hombro, doy ejercicios para el hombro, que muchas veces los vemos, sí, me dijeron que haga esto con la Tiraban, y no, hacer realmente para encontrar ese eslabón donde ahí salta la patología, corregirlo, integrarlo a su cadena de movimiento. Muchísimas gracias, Maristel. Doctora Graciela, ¿qué tiempo espera usted tener cambios electrofisiológicos en un paciente? Hablemos de algo más o menos el deber ser. Llega el paciente, lo examina, le hace su primer estudio electromiográfico, le inicia un plan de rehabilitación que pudiéramos decir que lo prefiere interdiario, diario, ¿y cuánto tiempo esperaría ver un resultado o un cambio en ese estudio electromiográfico? Mira, generalmente en 3 meses de fortalecimiento, dependiendo de la edad, por supuesto, y cada paciente es único, pero en el caso de esta muchacha que vimos en el video, que quedó un poco interrumpido y no se escuchó bien la parte electromiográfica, pero sí se oía que había una debilidad. En la parte del fortalecimiento, en los 3 meses se le indicó qué hacer, qué no hacer en los deportes, o sea, si practicaba algún tipo de deporte, ya lo que hacía era más bien pilates y cosas de esas del gimnasio, pero hay que supervisarlo, como dice muy bien María Esther. No pueden ir al gimnasio y hacer lo que quieran porque realmente se lesionan. Entonces es muy importante supervisarlos, y yo les repito, a los 6 meses la electromiografía, y generalmente hay un buen cambio porque ya hemos fortalecido exactamente los músculos indicados. Muchas gracias. Víctor, la aguja que utilizas para este tipo de procedimientos, ¿cuál tipo de aguja es? ¿Qué es tan larga? ¿Es una hipodérmica normal? ¿Es más delgada? ¿Es alguna aguja especial para poderla ver a través del ultrasonido? Y cuando utilizas la mezcla, ¿colocas algún tipo de anestésico local en la zona para ayudar a manejar el tema del dolor, o simplemente esto lo provoca
la solución glucosada y la distensión que se provoca. Creo que tenemos problemas de conexión con Víctor. Víctor, Bueno, se salió. Parece que no está allí. Voy a leer una pregunta, de verdad me parece interesante, la voy a leer tal cual, no puedo emitir opinión porque desconozco si tiene alguna relación, pero dice, ¿qué opinan sobre la disfunción de la articulación temporomandibular como causante de desbalance muscular? Espera que activo el micrófono. Yo estoy muy de acuerdo en esta pregunta, por eso ven lo que es la cadena. Yo le digo el triángulo de las Bermudas, por favor borren esto porque lo pongo yo nomás. ATM, hombro y columna cervical. Nosotros en el consultorio trabajamos muchas disfunciones temporomandibulares, tenemos una odontóloga, la doctora Corizo, que se especializa en eso y nos deriva al consultorio. Y llegamos, mirad, fíjense lo importante, llegamos a un acuerdo que es, ella maneja su articulación con las placas que ella le indica al paciente y nosotros trabajamos la postura, la columna cervical, la escápula y el hombro para poder lograr un efecto sobre la articulación temporomaxilar que ella está colocando las distintas placas según lo que ella va viendo en la resonancia magnética que indica. Está muy en relación, porque además fíjense que cuando charlamos dijimos de la posición hacia adelante, de la antepulsión, con el aumento de la lordosis en las primeras vértebras cervicales, con pérdida de la lordosis e inversión de la lordosis en la segunda parte de la columna cervical, y esa posición de antepulsión lleva al maxilar inferior hacia adelante, y eso termina molestando a la articulación temporamaxilar, o sea, todo está en relación. Y estos últimos años, eso se vio aumentado con el uso del barbijo, porque el barbijo te exigía hacer un movimiento hacia adelante en la mandíbula. Por supuesto que acá es que fue primero el huevo o la gallina, por dónde empieza el problema, pero la finalidad es una disfunción en la cadena de movimiento. Igualmente, yo uso el mismo ejemplo, María Esther, del Triángulo de las Bermudas. Cuando estamos qué evaluando. suerte, somos dos, ya está, Sí, lo podemos es que estamos en la patentar, misma, lo sí. patentamos. Y se lo explicamos y se lo explico al paciente y se lo dibujo en su cuerpo, donde comienza ese triángulo que incluye columna cervical, todo lo que tiene que ver con escápula y la articulación glomerular. Y eso es importante que lo entienda el paciente. Y eso trae como consecuencia, y ya lo explicaste muy bien, toda la parte del inadecuado control motor. Muchas veces el paciente ni siquiera le han preguntado a veces si tiene bruxismo o no, o solamente cree que tiene bruxismo ponerse la férula es más que suficiente y no hay una reeducación muscular, o si el paciente tiene una hiperexigencia, activación de las fibras superiores de trapecio, va a traer como consecuencia indudablemente una disminución del espacio. Una cuestión biomecánica que tenemos que entenderla y no es mandar unos ejercicios, toma esta hojita para que haga los ejercicios, porque ¿qué es la rehabilitación al final? Es la suma de actividades para darle al paciente independencia e integración en sus actividades de vida diaria y laborales. Y ocurre y preocupa sobre todo en gente joven que va al gimnasio sin ningún tipo de orientación, sin ningún tipo de manera de educar su cuerpo, y es como una, no sé cómo llamarlo, una cadena que todo el mundo haga lo mismo. Esa es la cadena que hace en el gimnasio y en muchos sitios de fisioterapia y terapia física, donde tienen una fila de personas haciendo las poleas de la misma manera. Y tú dices, ya va, momentico, ¿dónde estamos? Pero bueno, es una lucha que tenemos que hacer aquello que hacemos rehabilitación, María Esther. Totalmente, Luis. Fíjate que yo siempre digo, olvídense del protocolo, porque creer un protocolo es darle esos dibujitos que vos decís al paciente. Y yo ahora opté por sacarle la foto al paciente haciendo el ejercicio. Digo, así rompo esto de que me tiene que dar un manual para mi casa, porque entonces yo me quedo en mi casa y hago videollamada con él. ¿Para qué lo voy a evaluar y lo voy a atender?
Yo digo, basta, no hay protocolo. El protocolo es mío para ver qué no tengo que hacer en el postquirúrgico en tal fecha, digamos, nada más. Al paciente hay que evaluarlo, yo le saco la foto y digo, mire, se la mando a usted, no me la quedo yo. Y lo pongo haciendo lo que yo le voy mandando y así él va mirando su foto, por lo menos se da cuenta que es él, ¿no? Que es un dibujito que está con la, así, ¿no? Con la tirabán. Rompo con eso, me parece terrible, porque estamos yendo a un camino de mecanización de la rehabilitación. Sí, Es peligroso. es Es peligroso. Yo intento respetar a todos los profesionales, pero me doy cuenta que hay gente que sin querer pone el pie donde no lo tiene que poner, y no hablo mal de los entrenadores ni de los preparadores físicos, porque yo hablo con ellos cuando algo sucede, pero tenemos que aprender a trabajar en conjunto, y que entienda el paciente que la rehabilitación, por sobre todas las cosas, es dinámica. Yo no le puedo dar una hojita y la tiene para toda la vida, saca la hojita, y es dinámica, se tiene que ir adaptando a él en la medida que él mejore o no. ¿No es cierto? Nuevamente estamos en lo mismo, yo estoy grabando a mis pacientes y se lo entrego a ellos mismos, que lo hacemos en el consultorio, por eso que las consultas tienden a ser muy largas, porque yo grabo con el paciente, practicamos y hasta que no haga el ejercicio, que se lleve el ejercicio hecho por él, con las indicaciones que uno le está dando. Estamos en la misma, María Esther. Y otra cosa, me parece buenísimo este tipo de encuentros justamente con los traumatólogos y con los cirujanos ortopédicos, porque es lo que venimos haciendo desde la sociedad, desde la parte de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo, tratar de establecer puentes, y como yo siempre he dicho, nosotros sabemos muchas veces lo que hace el cirujano ortopédico. Una de las ideas de nosotros es que también el cirujano ortopédico sepa que hacemos nosotros y que no queden dando hojitas o trabajando directamente sin ningún conocimiento de lo que se hace en la parte de rehabilitación. Yo en chiste, cuando dábamos los cursos en la asociación y daban primero la parte de la traumatología, la cirugía, y llegaba la kinesiología y decía, cierran la puerta con llave, no puede salir nadie, porque se empezaban a levantar Sí, y se decían, no se vayan, no se vayan. Pero es un mundo duro, Luis y María Esther y Graciela, entrar en este tema, porque inclusive las páginas web de algunas de las sociedades de kinesiología, de rehabilitación, tienen la hojita como parte de opciones dentro de la página para manguito rotador, para pinzamiento subaracnoidal, y bajas un plan y sale hasta un número o sea que es algo, vamos a decir así, facultado y permitido, porque dentro de las mismas páginas de la sociedad tenemos esta publicidad a la mano para ellos, porque sin entrar a lo que es YouTube, donde el mismo fisiatra, fisioterapeuta, se graba a sí mismo o graba a algún paciente para demostrar o enseñar cuál sería un plan de trabajo, ¿no? Es difícil lidiar con todo eso, y menos en YouTube, que cualquiera publica lo que quiere. Y en tal caso decirles, bueno, ese protocolo es una guía, pero tiene que estar supervisado. Por eso yo no creo en esos artículos que dicen plan de rehabilitación en su casa, plan de rehabilitación en el consultorio. El plan de rehabilitación tiene que estar supervisado, siempre, porque tiene que estar adaptado. En tal caso le diríamos, mire, tómelo como guía, pero esta guía tiene que estar supervisada y adaptada para usted. Esto es una generalidad, ¿no? Pienso yo. Sí, ha sido. Desde mi experiencia, muchas veces las personas ya he visto los ejercicios, lo que se debe hacer, y hasta que está con uno y dice, que ahora entiendo por qué no estaba funcionando. Porque es ahí, justamente con el rapport y la empatía. Yo creo que hoy en día, aunque existan los tutoriales, sobre todo en las nuevas generaciones, nos estamos dando cuenta que no podemos quitar lo presencial y vamos a tener que hacer un híbrido. No podemos luchar contra los tutoriales y la hojita, pero cuando estamos en la consulta, el mismo paciente se da cuenta que debe individualizar su programa, y que el tutorial, como bien dice María Esther y Juan, es solamente una guía para conocer, pero no es todo lo que tenemos que saber. Exacto, perfecto. Y bueno, realmente, sí, Graciela, te yo escuchamos. quería agregar una cosita, que
realmente estamos nosotros también en Revilimed, estamos grabando a los pacientes porque cada tratamiento es individual y se van muy contentos. O sea, es como un plus que antes no teníamos, sino que teníamos, bueno, las hojitas y las mismas cosas que dice Luis, pero que ahora ellos llevan eso y lo llevan a su gimnasio. Ellos pueden hacer su ejercicio, pueden seguir yendo a su gimnasio de su elección, pero ya saben qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer. Yo quería, si tengo la oportunidad, Carolina, de volverles a pasar el video de ahora que está aquí metido dentro de esta laptop, para que traten de escuchar. Yo sé que no es fácil el sonido de la electromiografía, pero para que vean la diferencia de lo que es un reclutamiento completo y un reclutamiento disminuido, y cómo eso nos ayuda a fortalecer determinados músculos y otros no. Claro, Graciela, pon compartir pantalla nuevamente y podemos escuchar esa parte que de verdad no tuvimos la oportunidad de escucharla. Ok, ahí va. Puedes darle ya play y volumen. Ok. Activa el volumen. Ajá. Escuchen. Yo sé que no es fácil distinguir, eso es cuestión de práctica, pero traten de escuchar aquí. ¿Ven lo débil que se escucha el reclutamiento? Realmente no escucho nada. No se escucha, Graciela. ¿Están oyendo ahí? No, ¿Ahora? Graciela, no se escucha. ¿Oyen? No. Bueno, está a todo volumen. Pero no tienes algo en mute, algo que esté en silencio. Bueno, vean en la pantalla entonces cómo hay más rayitas o menos rayitas. Oigan acá. ¿Escuchan? No, ¿Se escuchó algo ahora? no. Ok. Bueno, en realidad lo que quería que oyeran es la diferencia entre lo que son los distintos músculos al evaluarlos. O sea, el trapecio, por ejemplo, tiene un reclutamiento completo, pero tiene muchos polifásicos. Significa que también hay un problema de la columna cervical que hay que evaluar y qué es lo que puede estar causando, no solamente, por eso le digo siempre a los alumnos cuando estaba en el hospital, les decía, siempre tienen que tratar al individuo como un ser integral, porque un problema que se refleje a nivel de trapecio puede ser simplemente un problema de la columna cervical y no estar relacionado con el punto gatillo que sienten ellos. Ahora, me parece excelente esa técnica de evaluar el punto gatillo porque eso nos permite a nosotros ayudar al paciente a poder hacer más ejercicios y poder fortalecer más rápidamente y salir de su terapia. Nosotros lo grabamos al inicio y a los 3 meses. Cuando terminan los 3 meses, ya se puede ver la diferencia. Ellos ya el dolor ha mejorado y podemos empezar entonces la parte de fortalecimiento bueno para que puedan hacer otro tipo de deporte, dependiendo de la edad nuevamente, porque si es un señor mayor de 73 años como el que mostró el doctor Víctor, pues ya pues es otra cosa, es otro enfoque. Juan, el doctor Víctor dice que está bloqueado. Déjame ubicarlo. Dice que no pueden entrar porque ustedes lo tienen bloqueado. Dice que usa un catéter 18.
Una aguja 18. A la pregunta que tú realizaste, Juan. Ya lo tengo, está ahí. Víctor, Hola, habla. Juan. Ajá, Sí, ¿qué listo. tal? Mira, la aguja, pues, lo importante es que sea una aguja larga y no tan traumática, porque esto no es un bloqueo, sino es una hidrodisección. Utilizamos anestésico local, estoy usando ahora destroza para este tipo de circunstancias, pero también se puede utilizar lidocaína mezclado con cortisona, que eso es lo que se utiliza por mucho tiempo. ¿Okay? Muchísimas gracias, Víctor. De verdad que era un tema, la aguja, como el procedimiento, porque vemos que fue algo muy sencillo, fácil, perfectamente los detalles técnicos con el tema del Doppler y la resonancia, la caja de resonancia utilizándolo con el tórax, pero sí era interesante saber el tema de si utilizabas lidocaína o no, porque ya teníamos un apoyo para el tema del dolor que puede provocar la distensión y aparte el tipo de aguja para ver qué tan traumático puede ser la administración del producto sobre la zona y el dolor que pudiera permanecer después de la administración. Víctor, una pregunta. Después que haces el bloqueo, ¿estás bailando? No, estoy en el carro. Ah. Mira, Víctor. Sí. Mira, Víctor, después que haces el bloqueo y vuelves a colocar el Doppler y hace el sonido el paciente con la boca, ¿hay algún tipo de mejoría de esa sensación que viste con el Doppler? Claro, en el segundo video se puede ver que ya capta a nivel de músculo, hay Doppler positivo a nivel del trapecio, porque lo que hice fue dilatar la cápsula y mejorar la circulación. Por lo tanto, llega ya circulación a ese músculo que estaba isquémico. Recordemos que es un punto gatillo miofacial, ¿no? Los puntos gatillos miofaciales no mejoran, no es una contractura muscular. A veces nos confundimos mucho porque decimos a todo dolor que se nota un nudo ahí que es una contractura muscular. Y a esos pacientes tú le das un relajante muscular y no mejoran para nada. Entonces tienes que, después de aplicar técnicas, ya sea digitopresión o cualquiera de las técnicas que muy bien manejan nuestros colegas fisioterapeutas, al no tener algún tipo de respuesta, bueno, ya vamos a este tipo de, porque si se dieron cuenta, el paciente ya tenía un problema ya crónico. ¿Okay? Víctor, están preguntando que si has utilizado toxina botulínica. No he tenido necesidad de utilizar, no he tenido, sí hay estudios que lo mencionan, pero son en casos sumamente severos que ya después, o sea, yo me he dado cuenta de algo, ¿no? Que nosotros siempre utilizamos un término a la carta. Y es lo que me estoy dando cuenta que nuestros colegas también tienen que tomarlo en cuenta, porque no es la misma receta para todos. Por lo tanto, existe una manera de cómo actuar a la carta para cada paciente y ejecutar una técnica que el paciente necesite. Muchas gracias, Víctor. Bueno, vamos a ir ya cerrando esta jornada que ha sido exitosa. Quisiera darle la oportunidad en el orden de su presentación, primero a la licenciada María Esther, posteriormente a la doctora Graciela, posteriormente Luis, Víctor, para unas palabras de despedida de este evento que ha sido de verdad que muy, muy, muy interesante, con unas nuevas ideas para recordar el día a día. Yo les quiero desear muy feliz año a todos. La verdad que fue un placer volver a verlos, hacía mucho que no los veía. Me parece que esto de unirnos, de trabajar en equipo, de intercambiar, siempre nos deja muchas cosas positivas porque abre nuestro modo de pensar, de enfocar. Para trabajar con un paciente no se puede trabajar solo, hay que trabajar en equipo. Esto nos enriquece, nos permite ver cosas que
que por ahí no vimos en ese momento, y viene otro y nos ayuda y nos complementa. Así que muy agradecida por formar parte de este grupo tan estudioso como son ustedes, y bueno, espero verlos en Argentina y les deseo lo mejor para este año. Muchas gracias. Igual. Graciela. Creo que se Creo que salió. se fue Graciela. Sí, Ella se escapa mucho. creo Víctor, ¿quieres decir algunas palabras de despedida? Bueno, un saludo de parte de Guayaquil, Ecuador. Aquí estamos con Mónica, yéndonos para la playa, pero encantados de participar siempre con ustedes. Saben que ustedes están siempre aquí y los queremos muchísimo y esperamos ya definitivamente el próximo año ya irnos a visitar para darnos un fuerte abrazo. ¿Ok? Sí, Felicidades señor. y un feliz año para todos. Gracias, Víctor. Luis. Bueno, yo tengo que agradecer a la figura de Reni, que es el presidente de la Sociedad de Cirugía Ortopédica y Traumatología Venezolana, este tipo de actividad, crear este tipo de actividad, valga la redundancia, donde podamos, como de bien decía María Esther, trabajar en equipo y ver las visiones desde el punto de vista quirúrgico y del punto de vista no quirúrgico, que aquí en este caso hablamos de rehabilitación, pero que al final también tenemos que ver la visión clínica dentro de esos conceptos, esos nuevos paradigmas de lo que es biopsicosocial para la integración y la participación, que al fin y al cabo es el final de nuestro trabajo. Yo puedo tener una intervención quirúrgica muy bien, pero una mala rehabilitación y eso no va a traducirse en o viceversa. Entonces, yo creo que es importante este trabajo en equipo y cada vez veo con mayor satisfacción cómo con los colegas traumatólogos tenemos mejores nexos, nos comunicamos mejor y que yo creo que eso es una de los objetivos que este tipo de plataformas y encuentros virtuales nos está permitiendo. Igualmente me uno con María Esther en desearle una feliz fiesta. Yo no soy muy navideño, como bien sabe Carolina, tengo fama de Grinch, pero me uno en saludarlos a todos en estas fiestas navideñas. Y mil gracias nuevamente. Igual para ti. Ya entró Graciela. Graciela, ¿puedes hablar? Creo que la No. doctora, no, tengo que volverla a poner como, pues como se salió. Bueno, yo adelanto para ir acortando tiempo. Primero, darle las gracias a Reni por permitirnos hacer el cierre junto con Juan de esta jornada de webinar y seguir haciendo esta actividad el próximo año. Continuar con la educación continua, como siempre se ha caracterizado de nuestra sociedad, tener invitados estrellas y de otras especialidades juntas para poder facilitar el mejor tratamiento a nuestros pacientes. Agradecer a todos, hasta Víctor que vio el programa, el flyer y me dice, Caro, mira, estamos haciendo esto, Bazán está con esto, y creo que esto es importante que a nivel internacional compartamos nuestras experiencias, como dije anteriormente. No sin antes quiero felicitar al doctor Valles, que es el actual vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo, y convidar para que nos acompañen el año que viene en Roma, a donde Juan va a obtener su título como presidente, y es un orgullo que sea el segundo venezolano en poder estar en tan alta distinción. Reni va a ser una de las principales personas que me comprometo públicamente que vas a ir, Reni. Quiere estar con nosotros en esto. Espero que todos los que están en pantalla nos acompañen. Y gracias a este público que nos está felicitando por este último webinar, felicitando a los expositores, felicitando a Reni y a Juan por esta maravillosa participación. No sin antes, yo no soy tan Grinch, pero sí feliz Navidad y próspero año. Hasta el próximo año, muchachos. Graciela, unas palabras de despedida. Muchísimas gracias, de verdad, Carolina. Bueno, esta es la primera vez que yo hablo así por Zoom y bueno, con todos los problemas técnicos ya iré mejorando para las próximas poder colaborar de mejor forma, pero muy agradecida, de verdad que ha sido una experiencia increíble. Espero que algo les haya quedado, por lo menos de la utilidad
de ver cuáles son la musculatura que está más débil y otra que está más fortalecida para podernos enfocar en un mejor tratamiento individualizado para cada paciente. Comprometida ya de una vez para el año que viene a que vuelvas a pasar unos buenos videos. Y bueno, y Juan fue el profesor, pero creo que hubo una falla por ahí, Juan. Claro. No, Juan, 1.000.000 de gracias, eres un santo, de verdad que paciencia, porque de verdad que la tecnología no... Aquellas que somos analógicas, ¿qué te puedo decir? Sí. En nombre del Comité de Hombro, agradecerle a nuestros invitados, a la licenciada María Esther, a la doctora Bencosme, al doctor Luis Parada, al doctor Víctor Naula, a Carolina, por supuesto, por acompañarnos, a Reni, por siempre estar ahí dándonos el apoyo, a todos los que lograron participar y poner un poquito de ese sábado para llenarlo de conocimiento y academia, para ponerlo nuevamente en práctica el día de mañana para nuestros pacientes. Feliz Navidad a todos, feliz Año Nuevo, nos vemos el próximo año, esperemos que Reni nos dé prontamente en enero y no nos deje para marzo o abril la próxima oportunidad de compartir con ustedes a través de la plataforma de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Muchas gracias. Feliz Navidad. Chao, América Latina. Chao. Que el 2023 les Muchas traiga a todos felicidades. mucha salud, que es lo principal. Sí, señor, Amén. salud, éxito y salud para todos. Bueno. Chao, Gracias. Reni. Chao, muchachos. Chao a todos. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, Caro, eres Chao. un máximo, de verdad. Chao. Chao.